Epicentro 1, CMI. Llega deportado Hernán Giraldo, ex jefe para. Tiene 46 órdenes de captura por 706 crímenes. Pagó en Estados Unidos 12 años de cárcel. Fiscalía reúne más de 100 pruebas por masacre de jóvenes en Buga. Habla el director de la policía y dice que ya tiene información sobre asesinos de Buga. Fracasa educación virtual en Bogotá. Niños pobres no tienen ni internet ni computador. 2 de cada 5 colombianos no quieren vacuna, revela el DANE. Corte Suprema defiende tutelas sobre COVID. Prohíben venta de animales vivos. América supera 1 millón de muertos en menos de un año. 255 millones de empleos perdidos por COVID en el mundo. México contrata 24 millones de vacunas rusas efectivas 100%. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Tras cumplir una pena de 12 años de prisión en Estados Unidos por el delito de narcotráfico, llegó al país el ex jefe paramilitar Hernán Giraldo Serna, conocido con el alias del Señor de la Sierra. Giraldo tiene 46 órdenes de captura vigentes en Colombia por más de 700 hechos delictivos y es acusado de la violación de más de 200 menores de edad. A las 5:30 de la tarde aterrizó en el aeropuerto El Dorado en Bogotá el temible depredador de mujeres y ex líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Hernán Giraldo, de 72 años de edad. Este sujeto había sido enviado a Estados Unidos en condición de extraditado el 13 de enero de 2008. En Colombia todavía tiene deudas pendientes que tendrá que pagar. Delitos como desaparición forzada, homicidio, tortura, secuestro, terrorismo, prostitución forzada, entre otros. El día de hoy, las autoridades de los Estados Unidos de América están deportando hacia Colombia al ex jefe del bloque Resistencia Tayrona de las Autodefensas, Hernán Giraldo Serna, quien luego de haber cumplido su condena ante la justicia norteamericana debe responder en nuestro país por delitos relacionados con masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos, secuestros, amenazas y accesos carnales violentos contra personas protegidas. Contra Hernán Giraldo Serna, quien es conocido por las autoridades con los alias de El Patrón, El Taladro y El Señor de la Sierra, existen 2 circulares rojas de Interpol y 46 órdenes de captura en el país, por lo que permanecerá privado de la libertad en centro de reclusión. De otra parte, la vicefiscal Marta Mancera dijo que cuenta ya con más de 100 pruebas en la investigación que adelanta esa entidad por el asesinato de 5 jóvenes en Buga, Valle del Cauca. Al menos 50 expertos de la Fiscalía General de la Nación llegaron a Buga, Valle del Cauca, para analizar las pruebas que conduzcan a los responsables de asesinar a 5 jóvenes en la finca San Jacobo, ubicada en el corregimiento Cerro Rico. Hemos estado recolectando alrededor de más de 100 elementos materiales probatorios que van con destino a los distintos laboratorios para hacer las experticias necesarias. La vicefiscal general de la Nación recorrió la escena donde asesinaron a Valentina Rodríguez, de 17 años, Sara María Rodríguez, Nicolás Suárez, Juan Pablo Marín, junto a Jacobo Pérez, de 18 años, y quien murió en un hospital del municipio. 3 o 4 grandes hipótesis que se van cerrando a medida que los expertos van entregando los resultados de los análisis de los elementos. Hasta 200 millones de pesos ofrecen de recompensa a quien brinde información que permita encontrar a los armados que irrumpieron en la reunión de las víctimas y sin mediar palabra les dispararon. Lo que conocemos y lo que la señora madre nos ha dicho, que efectivamente ellos llegan preguntando por el hijo del patrón, es lo único que conocemos de las versiones que hay. En su mayoría, estas personas eran estudiantes. A Sara le rindieron un homenaje funcionarios donde trabaja su padre, Hospital Divino Niño, mientras que en el Centro Médico San José permanece Santiago Tascón, de 17 años, con una herida en el tórax, y el mayordomo de la finca, Ramiro Martínez, de 60 años, con una lesión en su pierna. Y en Buga se decretaron 3 días de duelo. El director de la Policía General, Jorge Luis Vargas, reveló que los investigadores en Buga han recibido varias llamadas con información importante que permitirá esclarecer la masacre de los jóvenes.
Dentro del centenar de pruebas que han recopilado los investigadores en las 36 horas posteriores a la masacre están las llamadas que entregarían información importante sobre los autores de este crimen. Continúan los investigadores recibiendo información por las líneas que se han dado a partir de la recompensa de hasta 200 millones. Ha aumentado las llamadas. Según la policía, en la vereda no había ninguna amenaza sobre un hecho violento de esta magnitud. Los grupos de delincuencia que tenemos identificados delinquen sobre el área urbana de Buga y sobre la parte alta de la cordillera central del municipio. Tenemos referencia de disidencias de las FARC. Las autoridades mantienen la recompensa de hasta 200 millones de pesos. Y no cesa la violencia contra los líderes sociales en Colombia. En las últimas 48 horas fueron asesinados 3 líderes sociales y un excombatiente de las FARC. En el barrio Los Chorros, comuna 18 de Cali, sicarios acabaron con la vida de Julián Sneider Muñoz, reconocido líder comunal que mediante la Fundación Prisioneros de Esperanza buscaba sacar a los jóvenes de la drogadicción. En el corregimiento de Puerto Calda, zona rural de Pereira, fue asesinado José Abadía Parra, integrante de la Fundación Nuevo Amanecer y quien había sido desplazado del municipio de El Dobio, en el Valle del Cauca, por su liderazgo comunal en favor de los campesinos de la región. Janet Zapata, lideresa del municipio de Dos Quebradas, también fue asesinada. Y entre tanto, el partido FARC denunció la desaparición y posterior asesinato de Juan Carlos Correa, excombatiente de las FARC en el municipio de San Andrés de Cuerquia, en Antioquia. Por eso este partido pide mayor protección. La muerte de ningún colombiano no puede ser parte del paisaje. No podemos mirarla ni con resignación ni como costumbre. Este año han sido asesinados 5 excombatientes en proceso de reincorporación. En menos de 20 días han sido quemados 3 vehículos de servicio público que cubrían la ruta entre los departamentos de Risaralda y Chocó. El caso más reciente es el de una camioneta que transportaba pasajeros y que fue interceptada por sujetos en jurisdicción de Pueblo Rico, en Risaralda. Luego de bajar a sus ocupantes, desconocidos procedieron a prenderle fuego al vehículo. Se investiga si se trata de subversivos del ELN, los que podrían ser los responsables de estos ataques. Y las autoridades alertaron por la incautación de grandes cantidades de explosivos a disidencias de las FARC. En 2 hechos separados hubo un total de 3 toneladas de explosivos tipo ANFO incautadas. Una parte en el Putumayo, otra parte en Arauca, cerca de las fronteras con Ecuador y Venezuela respectivamente. Arrancó en varias ciudades del país el año escolar con clases virtuales. En Bogotá la situación no es fácil para cerca de 350.000 estudiantes que no cuentan con acceso a Internet, ni siquiera con un computador. El año escolar está empezando virtualmente, pero según la Asociación Distrital de Educadores, solo en Bogotá hay 350.000 estudiantes sin computador ni internet. Exigimos conectividad, una renta básica para la población, pero también que sean claros con el tema de la vacuna, porque ahora no nos pueden decir que estamos en una lista de espera. Asociaciones de padres de familia manifestaron preocupación por el riesgo de una semipresencialidad. Según el gobierno, de aquí a marzo los colegios deben implementar la llamada alternancia. Estoy hablando permanentemente con gobernadores y alcaldes para este proceso y poder tener ya un primer trimestre del año con un retorno de todas las instituciones a esta combinación que permite la alternancia, ¿no? La ministra reportó que se han destinado 400.000 millones de pesos para adecuar colegios con protocolos de bioseguridad. Un juez condenó al ex agente del SMAT, Néstor Julio Rodríguez, por su participación en la muerte del joven Nicolás Neira durante manifestaciones ocurridas en 2005. La justicia determinó que el exintegrante de la policía incumplió los protocolos, pues disparó una granada de gas lacrimógeno, que fue la que le causó el trauma craneoencefálico al joven, por el cual perdió la vida. La ONG Temblores, junto a la representante María José Pizarro, presentó un informe sobre casos de presuntos abusos de uniformados durante los primeros 3 años de la implementación del Código de Policía. Según la ONG, entre 2017 y 2019, varios miembros de la policía resultaron implicados en hechos que terminaron con la muerte de 289 civiles. También se da cuenta de más de 39.000 denuncias por lesiones personales y 102
violaciones sexuales. El estudio se basa en datos de medicina legal. La Fiscalía reveló que investiga a 2 funcionarios de la Procuraduría presuntamente relacionados con Alejandro Garzón, el exsustanciador del Ministerio Público detenido por presuntamente solicitar millonarias sumas de dinero a personas investigadas disciplinariamente. La Fiscalía reveló que el exfuncionario de la Procuraduría Alejandro Garzón pidió 300 millones de pesos al senador Richard Aguilar para favorecerlo en un proceso disciplinario y además asesoró a exintegrantes de la policía para que salieran favorecidos con tutelas en contra de la Procuraduría. Entre las pruebas, la Fiscalía reveló un video en el que, según testigos, Garzón y otros funcionarios del Ministerio Público estarían contando altas sumas de dinero en las oficinas de la entidad, hecho que fue denunciado por una funcionaria del despacho del exprocurador Fernando Carrillo. El señor Alejandro Garzón se encontraba contando dinero frente al señor John Valdés y César Díaz, hecho que le causó gran extrañez. El ente acusador investiga si hubo otras irregularidades orquestadas por Garzón. Ante el Consejo Nacional Electoral comenzó hoy formalmente el proceso de revocatoria del mandato de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La mandataria cuestionó a los voceros que promueven el procedimiento. 2 fueron los voceros que hablaron ante el Consejo Nacional Electoral explicando por qué buscan la revocatoria de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien fue elegida con 1.109.000 votos. En su primer año, Claudia López ha generado una insatisfacción general de los bogotanos por sus constantes contradicciones, incoherencias e improvisaciones. Los promotores de la revocatoria también reprocharon los nombramientos que ha hecho la alcaldesa. Solamente porque hay una cercanía con familiares de dirigentes y congresistas de la Alianza Verde. La alcaldesa, que estuvo pendiente de la audiencia por medios virtuales, les recordó a los promotores su militancia en el Centro Democrático y los invitó a la unión para sacar adelante a Bogotá en tiempos de pandemia. Cuidado de la vida ante todo. Lo que Bogotá necesita es unidad para enfrentar el riesgo de la muerte masiva, no divisiones inútiles. Y ante los cuestionamientos por las críticas que le ha hecho a la policía, la alcaldesa aseguró que respeta a la institución, pero que no le temblará la voz para denunciar a los miembros de la policía que cometen abusos contra los bogotanos. Y en Medellín, el alcalde Daniel Quintero tuvo un cara a cara con quienes quieren revocarle su mandato. Les dijo que deben aceptar que perdieron las elecciones. Con la presencia física de magistrados del Consejo Nacional Electoral, comenzó el proceso de revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, impulsado por el movimiento El Pacto por Medellín te salvará, porque te amamos, te vamos a recuperar, cuyo vocero manifestó que el mandatario antioqueño ha incumplido su plan de gobierno. Usted, Quintero Calle, en este año que ha corrido ha sembrado vientos, pero pues recogerá tempestades. Y el alcalde de Medellín, en el mismo escenario, defendió su plan de gobierno. Hoy Colombia no necesita revocatoria, necesita vacunas. Y por eso es por lo que hay que trabajar. Y en eso es en lo que nos tenemos que unir. Yo hago un llamado a la reflexión, a Julio y a todo el comité promotor. Todos los argumentos expresados aquí eran los mismos de la campaña. Hay que aprender a perder. Ahora, en máximo 6 meses, el comité promotor de la revocatoria del alcalde de Medellín deberá recoger cerca de 92.000 firmas, el 30% de la votación que obtuvo Daniel Quintero cuando fue elegido mandatario de Medellín. En otras noticias, el DANE reveló una encuesta según la cual 2 de cada 5 personas no desean aplicarse la vacuna contra el COVID. La encuesta Pulso Social del DANE les preguntó a los jefes de hogar en las principales ciudades del país, en caso de que se encontrara disponible, ¿estaría interesado en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus? El 59,9% respondió que sí y un 40,1% que no. Solo el 40,1% de las jefaturas de hogar manifiesta no querer aplicarse la vacuna en el llegado caso que estuviera disponible. El estudio revela una mayor disposición de los hombres a vacunarse contra el coronavirus. 64,1% de los encuestados respondió que sí, mientras que el 35,9% que no. El DANE también indagó sobre la preocupación de los colombianos frente al contagio con el COVID-19. En noviembre, el 65,6% de los encuestados dijo estar preocupado, mientras que en diciembre ese indicador subió al 72,8%.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que del primer lote de vacunas que llegue a Colombia, a Bogotá le corresponden 300.000. La Secretaría de Salud centralizará la vacunación en Bogotá. Es decir, cuando lleguen las dosis, su distribución y aplicación no dependerá de la CPS, sino del distrito. Bogotá va a tener un centro regulador de vacunación. Sí le corresponde a la CPS, según mandato del ministerio, coordinar el proceso, pero en Bogotá lo va a coordinar la Secretaría, con ellas. Aunque es incierto el número de vacunas que le corresponderán en la capital, la alcaldesa reveló que podrían ser cerca de 300.000, de las cuales 150.000 serán para el personal médico. Pero necesitamos que esos 29 millones de vacunas lleguen. Y lleguen pronto. En la primera fase se vacunarían en su orden trabajadores de la salud, adultos mayores de 60 años y luego docentes de preescolar, primaria y bachillerato. Bogotá ya cuenta con 400 vacunadores y 130 puntos para la aplicación del biológico. Gremios médicos catalogaron hoy como una tragedia la cifra de muertos que alcanzó el país a causa del COVID. Además, pidieron al presidente Duque que ordene pagar el bono prometido a todos los trabajadores de la salud. Tras conocer que las prioridades del gobierno son reactivación económica y vacunas, gremios médicos consideraron que se necesitan acciones eficaces para enfrentar una tragedia y una catástrofe que ha cobrado 50.000 vidas. Una verdadera tragedia y linda con el desastre. El hecho de que en menos de un año, en solamente 10 meses, hayan muerto más de 50.000 personas. De otro lado, en carta enviada al presidente Iván Duque, los médicos le piden medidas para pagar el bono prometido a todo el personal de la salud. Aseguran que cerca del 35% no lo ha recibido. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández, dijo que los ciudadanos tienen todo el derecho de acudir a la tutela si consideran que se les están vulnerando sus derechos fundamentales por la forma como está prevista llevar a cabo la vacunación contra el COVID. El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia fue enfático. Los ciudadanos tienen todo el derecho de acudir a la tutela si consideran que están vulnerándoseles sus derechos por la manera como el gobierno tiene prevista la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Los ciudadanos tienen derecho a presentar acciones de tutela cuando consideren amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales. El presidente de la Corte destacó que en todo caso los fallos de los jueces son apelables y enfatizó que cuando se trata de tutelas la última palabra la tiene la Corte Constitucional. Inclusive aquellas que se están ya planteando pueden presentarse a raíz del tema de la vacunación. Consideró que el hecho de que el presidente se reúna con las altas cortes no significa que se esté afectando la autonomía e independencia de la justicia. Por orden de una juez de Bogotá, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, deberá enviarle al senador Jorge Enrique Robledo los contratos de compra de las vacunas contra el COVID-19 suscritos por Colombia. Según la decisión, el ministro de Salud tiene 3 días para responderle al senador Robledo una petición en la que solicita la documentación de los acuerdos alcanzados con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca para la obtención de las vacunas, el valor total y el costo de cada dosis. Vamos entonces a las cifras. El último reporte indica que el número de contagios se mantiene por encima de los 12.000 diarios. Este lunes el Ministerio de Salud confirmó que otras 12.261 personas se contagiaron de COVID-19. Ya en el país la cifra llegó a 2.027.246 infectados. Los casos activos van en aumento. A la fecha son 121.116. Ahora también tenemos un retardo inusitado en la adquisición y la llegada de las vacunas. Todo esto está produciendo un efecto demoledor sobre la economía y sobre las personas. Las muertes también aumentaron con otras 373. Ya en el país han perdido la vida por coronavirus 51.747 colombianos. Los recuperados fueron 17.026 para un total de 1.849.194. Hoy se procesaron 59.908 pruebas en los laboratorios del país.
Mientras unos padecen hambre, otros desperdician y botan la comida a la basura. Según la FAO, 1/3 de la comida que el mundo produce es desperdiciada. En Colombia, la situación es dramática. Cada día son más las personas que padecen de hambre. Sin embargo, aproximadamente 1/3 de todos los alimentos producidos a nivel mundial se pierden o se desperdician. Todavía no estamos haciendo todo lo que hay que hacer, pero por el lado de los bancos de alimentos hemos venido haciendo ruido ya hace 3 años de no botar comida. Desde el Banco de Alimentos se hace un llamado a todos los colombianos para que ayuden a los más necesitados y también para que no desperdicien alimentos. El hambre es un virus que nos está afectando y está matando mucha gente, pero el hambre ya tiene vacuna, es su generosidad. A sanción de la alcaldesa Claudia López pasó un acuerdo aprobado por el Consejo que prohíbe la venta de animales domésticos y silvestres en las plazas de mercado. La comercialización de animales en las plazas de mercado de Bogotá tiene los días contados. El Consejo aprobó un acuerdo que prohíbe la venta de todo tipo de aves, perros, gatos, hámster, conejos y demás animales domésticos y silvestres en estos escenarios. En las plazas de mercado dentro de 6 meses ya no tendríamos que ver animales comercializados en plazas de mercado y detrás de eso lo que hay es un comercio de animales silvestres, que ya es un delito organizado, que está ampliamente documentado. En Bogotá, cerca de 300 personas se dedican a esta actividad en más de 70 locales, la mayoría ubicados en el barrio Restrepo. El proyecto o el acuerdo le da 5 meses a la administración distrital para ofrecerles a los comerciantes alternativas de emprendimiento, alternativas económicas que pueden ser venta de productos para animales de compañía, artesanías o comestibles, cafetería. El proyecto fue aprobado con 39 votos, pero para entrar en vigencia le hace falta la firma de la alcaldesa Claudia López. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, reveló detalles del plan de reactivación de la economía trazado por el gobierno para este año. El plan de reactivación del gobierno contempla una serie de medidas para garantizar la liquidez y el financiamiento a las empresas golpeadas por la pandemia. El programa Compromiso por Colombia será el gestor de 500 proyectos de inversión por 176 billones de pesos en el mediano y largo plazo. El objetivo, preservar y recuperar el empleo. Atraer más inversión a través de los instrumentos nuevos que se han venido desarrollando o ajustando, como zonas francas, Plan Vallejo, zonas económicas y sociales especiales y los proyectos turísticos especiales. El funcionario reveló que las ayudas a través del Fondo Nacional de Garantías se mantendrán hasta junio de este año. Además, se diseñó una nueva línea de crédito de Bancoldex por 400.000 millones de pesos iniciales. Hemos también implementado la línea de crédito directo por parte de Bancoldex, que arranca con 400.000 millones de pesos y podrá avanzar después hasta 2 billones de pesos. Las estimaciones del gobierno en materia de crecimiento están entre el 4,5% y el 5% para 2021. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,50% a 1.397 puntos. La acción que más subió fue de Credifamilia, con una valorización de 7,16% a 2.679 pesos. La acción de Fabricato fue la que más cayó, con una pérdida de 8,30% a 4 pesos con 86 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 31.000 millones de pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.582 pesos con 41 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.340 pesos y la venden en 3.380 pesos. Un euro cuesta 4.355 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.23. El azúcar se transó en 15,77 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $52.77. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $55.67. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.324 pesos.
América superó hoy el 1.000.000 de muertos por coronavirus, manteniéndose como la región más golpeada por la pandemia a nivel mundial. Los fallecidos por la pandemia de COVID-19 en todo el mundo a la fecha son más de 2,13 millones, 15.800 de ellos registrados en la última jornada. El continente americano superó hoy la barrera del 1.000.000 de muertos al registrar 7.700 nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas. Las naciones más afectadas por el coronavirus son Estados Unidos, que superó los 25 millones de casos y tiene más de 420.000 muertes. Le siguen Brasil, México, Colombia y Argentina. En Occidente, donde no se ha manejado muy bien la pandemia, 1 de cada 1.000 americanos ha muerto a manos del coronavirus. La gráfica mundial de muertes diarias sigue al alza y en los peores niveles en más de un año de pandemia, aunque la de casos por jornada parece descender significativamente, con 600.000 contagios globales en las últimas 24 horas y un acumulado de 99,6 millones, de los cuales 43 millones fueron notificados en América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, restableció las restricciones de entrada a viajeros procedentes de la Unión Europea, del Reino Unido, de Sudáfrica y de Brasil, que habían sido levantadas por su antecesor, Donald Trump. Con variantes más contagiosas del coronavirus propagándose y un recrudecimiento de la pandemia, Estados Unidos es el país más golpeado por el coronavirus y de hecho actualmente concentra el 25% de contagios detectados en todo el mundo. Es por ello que el presidente Joe Biden reimpuso las restricciones a los viajes desde los 27 países de la Unión Europea, el Reino Unido, Irlanda y Brasil. Además, se añadió a Sudáfrica a la lista con el objetivo de frenar la expansión del virus y sus nuevas variantes. Mientras desde mañana, los viajeros internacionales, incluidos los estadounidenses, deberán proporcionar una prueba negativa realizada 3 días previos a su salida. La Organización Internacional del Trabajo aseguró que el coronavirus provocó en el último año la pérdida de 255 millones de empleos en todo el mundo. Según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo, la pandemia del COVID-19 provocó un daño masivo al empleo, al reducir en 2020 un 8,8% la cantidad de horas de trabajo en el mundo. Esto equivale a 255 millones de empleos o reducción en horas, lo que supone un impacto 4 veces mayor que el provocado por la crisis financiera mundial de 2009. Por regiones, Latinoamérica, una de las zonas con más dependencia en la economía informal, fue la que sufrió una mayor pérdida relativa de horas de trabajo del 16,2%, equivalente a 39 millones de empleos. El organismo señaló que a pesar de esa pérdida y de que la recuperación será lenta, la mayoría de países experimentará un crecimiento relativamente fuerte en la segunda mitad del 2021 debido al funcionamiento de los programas de inmunización. La Unión Europea recomendó aislar de manera tajante todas las zonas con más de 500 casos de coronavirus por 100.000 habitantes. Cada uno de los 27 países de la Unión debe decidir si acoge o no esta recomendación, prohibiendo entonces los desplazamientos. Bruselas espera que los Estados miembros aprueben su recomendación en cuestión de horas o de días, lo que supondría la prohibición de viajar a regiones en las que haya un alto riesgo de expansión de la pandemia. El estar contagiado con el coronavirus no fue impedimento para que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que el país recibirá 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V tras mantener una conversación telefónica con su homólogo Vladimir Putin. El mandatario también publicó una fotografía en la que se le observa en su oficina del Palacio Nacional. López Obrador asegura que solo registra síntomas leves de coronavirus, que guarda cuarentena y que también se mantiene al frente del gobierno. Y entre tanto, en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aseguró que su país creó unas gotas milagrosas que neutralizan en un 100% al coronavirus. El gobierno de Venezuela asegura que tras varios estudios clínicos, muchos pacientes con coronavirus se recuperaron de la enfermedad gracias a unas gotas calificadas por el mandatario Nicolás Maduro como milagrosas, que neutralizarían el virus al usarlas cada 4 horas. Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus
el Carbativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo. Esta es la primera vez que se nombra el medicamento Carbativir y no hay ningún estudio científico publicado sobre él. La Cámara de Representantes de Estados Unidos entregó oficialmente al Senado la acusación del juicio político contra Donald Trump, quien es señalado de incitar a la insurrección con el asalto al Capitolio realizado por una horda de sus partidarios. Es la segunda vez que Trump enfrenta un impeachment y será la primera para un presidente que ya no está en el cargo. El juicio en el Senado está programado para comenzar el 8 de febrero. Se necesitará una mayoría de 2/3 del Senado para condenar a Trump.